¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy vamos a hacer un proyecto interesante que va a ser cambiar los amortiguadores. Y lo mejor de todo, que lo vamos a hacer con una pistola de impacto, usando el camión. Así que pues bueno, vamos a darle. Bueno, amigos, antes de empezar quería decirles que hace como un año yo hice un video reemplazando los amortiguadores, pero ese video pues no estuvo tan bueno. Yo estaba empezando YouTube y pues bueno, por eso decidí hacerles ahora uno explicando el proceso, qué herramientas uso y cómo lo hago. Así que por eso decidí hacer este video. Y pues bueno, para empezar pues quiero decirles que el proceso es muy sencillo. Miren, es solo sacar ese tornillo y reemplazarlos. Hay algunas veces que están muy duros, es por eso que yo uso una pistola de impacto. ¿Cómo tú usas una pistola de impacto en tu camión o desde tu camión? Sencillo, amigos, simplemente al tanque de aire se le pone una toma para que acepte la manguera de aire. Es solo conseguir este acople para que quede en este codo, y este codo se le pone la toma y es todo. Lógicamente, amigo, pues antes de empezar tienes que cargar el sistema completamente para que tengas la suficiente presión para que lo puedas hacer. Entonces pues bueno, es todo. Vamos a comenzar. Bueno, amigos, si quería mostrarles también la pistola que yo uso, es una NitroCat 1200K. La compré en Amazon hace muchos años. Como pueden ver, ya la he usado bastante. Muy buena, tiene muy buen torque. Es lo mejor que pude conseguir por el precio que costó. No recuerdo cuánto me costó, pero aquí les voy a dejar una foto, si se puede, el link, para que ustedes mismos la compren en Amazon si es posible. Pero es la mejor que hay por el costo. Es la más buena y más económica. Y pues bueno, el dado que se usa es un dado de impacto de la medida 1/16. Sencillo, amigos, pues ya nomás asegúrate de girar las llantas para que tengas mejor acceso, y ya todo conectado con la suficiente presión. Simplemente lo pones aquí, te cercioras que la pistola esté en retroceso y vamos a darle. Como pueden ver, en eso no entra. Lo que voy a hacer, que voy a encender el camión. Una vez que quite el de allá, lo voy a girar hacia el otro lado para poder llegar a ese tornillo. Pero por ahora vamos a ir al otro lado. Vamos para allá. Ok, amigos, ya lo aflojé. Se me acabó el aire. Hice esto así para poder, ¿sabes? Para que no haya tanto ruido. Pero ahora lo que voy a hacer, pues encender el camión para que cargue. Y ya prácticamente están todos flojos. Dejen enciendo el camión un ratito para que vuelva a cargar. Sacamos el de allá abajo y ya procedemos a poner los nuevos. Bueno, amigos, ya los aflojamos. Hay que salvar estas rondanas. Los nuevos no las tienen. Y ya lo único que hay que hacer es jalarlo hacia afuera. Estas gomas se reemplazan por nuevas. Estas vienen siempre nuevas
en los amortiguadores nuevos. Ahora se van a preguntar, ¿por qué estás cambiando los amortiguadores? ¿Por qué debo cambiar los amortiguadores? Bueno, bien sencillo, amigo. Déjate llevo hacia el otro lado para que comprendas. Aquí estamos en el otro lado y les quiero mostrar por qué. ¿Ven eso ahí, amigos? Eso es aceite que está saliendo del amortiguador. Por lo tanto, el amortiguador ya no sirve. Los amortiguadores tienen un promedio de un año, si no me equivoco, quizás un poquito más. Yo siempre lo reemplazo o cada año o cada vez que pongo llantas nuevas. Aquí, como pueden ver, es porque ya voy a poner llantas nuevas. Miren, estas ya están un poquito feas. Déjenlos llevo al otro lado. La otra tiene más señales porque estaba fuera del alineamiento, y como vieron, pues lo alineamos para poder poner llantas nuevas. Y pues es el procedimiento que yo hago. Primero se alinea, se ponen los amortiguadores y luego las llantas, para que todo te quede bien y le saques el mayor rendimiento posible a las llantas. Miren, en esta se nota un poquito más. No sé si puedan ver, se le hizo como una costilla, no sé si se puede ver. Vamos a ver si la puedo agarrar en un mejor ángulo. Miren, aquí se nota más. Y pues bueno, ya es hora de cambiar llantas. Así que es por eso que estamos también cambiando los amortiguadores. Número 1, porque está tirando aceite. Y número 2, porque vamos a poner llantas. Esta ya, pues ya dio lo que tenía que dar. Las llantas que yo uso, muchos me preguntan, es Michelin X-Line. ¿Por qué uso esta llanta? Si tú eres familiar con estos camiones, tú sabes que la dirección es muy delicada y no hay ninguna llanta después de esta que dure tanto como esta. Son caras, sí, son caras. Pero si te pones a ver el precio que pagas por la llanta, por las millas que corres con la llanta, y lo divides, es la llanta que tiene el menor costo por milla que todas las demás marcas. Al final sí terminas pagando más, pero le sacas más rendimiento, por lo cual es yo que pongo esta llanta. Pues es la mejor. Ok, amigos, prácticamente ya quedó. Lo único que voy a hacer va a ser encender el camión otra vez para que cargue aire y retorquear todo, pero prácticamente ya está. Les voy a mencionar qué amortiguadores son estos, porque yo sé que muchos me lo van a preguntar. Déjame ver dónde está el número. Bueno, la marca es Meritor All Fit, y el número, déjame ver si lo encuentro, porque ellos vienen con número. Aquí está. Es el M85320, hechos en India. Estos son los que yo uso, porque estaba usando, no recuerdo qué marca era, otra, pero estaban saliendo muy malos. Los tenía que reemplazar como cada 5 meses, cada 6 meses. Entonces usé estos salieron bien. Son un poquito más suavecitos y duran un poquito más. Bueno, ahora dejen enciendo el camión para retorquear todo eso. Me hacía falta un poquito de aire acondicionado. Siempre la vida del dueño operador. Por si crees que es fácil
Yo diría que sí, pero también pues tiene sus pequeños detalles. Y si te gusta estar sucio, bienvenido a la vida del dueño operador. Ya estamos listos, amigos. Ya tenemos presión suficiente y este se me quebró la aguja. Si alguien tiene uno extra que me quiera patrocinar, bienvenido, ya saben. Vamos ahora a retorquear los tornillos y ya estamos listos, amigos. Ok, amigos, pues ya terminamos el proceso de cambiar los amortiguadores. Algunas cosas que quería también agregar es de que cuando tú hagas este trabajo, yo te recomiendo que le eches algún tipo de lubricante a los tornillos para que entren y salgan más fácilmente. Yo no lo hice porque pues desafortunadamente no traigo ahora conmigo, pero es una cosa que te recomiendo. También quiero darte un poquito sobre esa pistola. Esa pistola ya la compré hace como 4 o 5 años. Yo te aseguro que la inversión ya se pagó, porque ya la compré hace mucho tiempo y la inversión se pagó. Y pues bueno, yo siempre también te recomiendo que si eres un dueño operador, inviertas en herramientas. Es siempre traer mucho más herramientas, porque a largo plazo se pagan solas. Como pudiste ver en este caso, no sé cuánto te pueden cobrar por cambiar los amortiguadores, 80 pesos. La pistola me costó, no sé, $300, algo así. Aquí les voy a poner el precio. No sé si pueden ver ahí, esta es la que yo tengo, la NitroCat 1200, y cuesta $169. Yo la compré más cara porque la compré hace muchos años, pero como les digo, si cambian los amortiguadores solo 2 veces, pues se paga sola. Ahorita aquí en la descripción del video les voy a dejar un link para si tú quieres ir a comprarla. Y como te estaba diciendo, pues no todo es cromo, luces. Siempre tiene que haber un balance, amigos. Siempre tiene que haber un balance entre mantenimiento, entre cromo, entre luces, entre inversión de herramientas. Ser dueño operador no es solo manejar y traer un camión bonito, sino que también aprender, invertir en herramientas para que no te quedes varado en la calle. Y también pues tener un poquito de orgullo en tu camión, en tu carro. Pues es lo que es mi forma de pensar. Así que por eso yo te hago estos videos, para que no solo lo pongas bonito, también para que lo sepas mantener. Y pues bueno, solo te quiero dar las gracias. Espero te guste este video. Nos ayuda muchísimo tu like, eso nos ayuda bastante. Te pido que por favor nos dejes un like si te gustó el video. También te suscribas y compartas este video con tus amigos, alguien que quizás le pueda servir, que es para eso que yo hago estos videos. Y pues bueno, también otra cosa que casi nunca menciono, pero pues bueno, esta es mi mercancía. Esta gorra que pueden ver aquí, American Trucking League. También tenemos camisas de FLD Live, gorras de FLD Live, en mi página de internet que se llama americantruckingleague.com. Aquí se los voy a poner abajo. También me pueden apoyar así, comprando mi mercancía. Pues bueno, ya no les hablo más, se lo está haciendo muy largo. Bendiciones para todos y los veo en el que sigue. Peace.